tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de cálculo diferencial y Abelardo Vela para servirte. En videos pasados hemos estado trabajando con ya unos criterios que nos desenvuelven un poco más en algo más específico sobre cuál es la función que juega la derivada en cuanto a su aplicación, ¿sí? No hemos visto aplicaciones, ejercicios, pues, para que me entiendas, porque nos estamos concentrando solo en la parte, de momento, teórica, ¿sí? Y la parte teórica, entenderla es fundamental para esta conceptualización de la derivada, ya que ello te puede permitir desarrollar modelos mucho más precisos y no nada más aplicar solo una fórmula. Eso es importante que lo entiendas, ¿sí? No vamos a trabajar a grandes rasgos ejemplos, sino al final de todo esto, porque mi interés es primero ir explicándote paso a paso qué es lo que hace la derivada. Entonces, este video va a continuar ese proceso y llegaremos hasta lo que es la regla del L'Hopital o el teorema del L'Hopital. Y pues... La parte geométrica ha resultado muy importante y muy útil para el desarrollo del concepto de la derivada. Vamos a usarla nuevamente para continuar con ese desarrollo, esa conceptualización. Entonces, pues, no perdamos más el tiempo. Dentro del contexto que hemos estado manejando, algo que hemos estado trabajando y he estado hablando de ello sin definirlo es lo que es una función creciente y lo que es una función decreciente. Y he usado la derivada precisamente para ello, ¿no? Pero, bueno, más bien el concepto de derivada en cuanto a lo que hemos estado trabajando. En particular, lo que hemos visualizado en una primera instancia era que si teníamos un término en x, veámoslo así, tenemos nuestra x, aquí x0, y tenemos x1, x2, x3 y cualquier otra x que tomemos antes de x0, podemos pensarlo así: si x es menor o igual que x0 para toda x en el dominio de f, tal que si f de x es menor a f de x0, ¿sí? Esto lo que nos va a definir de alguna manera es la parte de una función creciente, ¿sí? Aquí no nos hemos enfocado todavía en qué es lo que ocurre con la derivada, pero esto nos dice, y ya lo hemos visto, ¿sí?, anteriormente, nada más recordándolo, ¿no? Cuando tenemos una función creciente, es en este contexto. Y una función decreciente, lógicamente, como hemos estado trabajando, pues es algo si tenemos una función en donde tenemos un punto x0, y por otro lado tenemos diferentes puntos x1, x2, x3, así hasta xn, tal que si nosotros hablamos en un intervalo de puntos tales que para toda x en el dominio de f, tal que si x es mayor o igual que x0 y es el caso que f de x es menor
es mayor, perdón, o igual, f de x0 es mayor o igual a f de x, entonces vamos a tener una función decreciente. ¿Sí? Aquí tenemos una función creciente. Siempre y cuando f cumpla ciertas condiciones, ¿no? Por supuesto. De alguna manera, ¿esto a qué nos remite? Nos remite, lógicamente, a estas definiciones, pero ahora usando ya la derivada, ¿en qué estaríamos pensando? Por supuesto. Porque ya hemos discutido qué pasa, ¿no? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con diferentes puntos dentro de la derivada. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar que la derivada tiene una inclinación negativa, ¿sí? Pero esa inclinación es muy pequeña, pensando en una inclinación de este estilo, por supuesto. Si vamos observando, la inclinación se va pronunciando, ¿sí? Tendrá valores negativos, pero se va pronunciando. ¿Esto qué quiere decir? Que las inclinaciones se van aproximando a 90 grados. Entonces, al irse aproximando a 90 grados, van de 180 a 90 grados. Eso lo que implica es, ¿qué cosa? Si estamos en un factor negativo, que la función precisamente es decreciente. Ese sería el otro concepto que estamos trabajando. Es decir, si nosotros visualizamos de alguna manera esto de aquí, ¿sí? Tenemos una gráfica, pero suponte que tienes una gráfica un poco compleja y que de alguna manera trazas un intervalo o te imaginas un intervalo y no te la puedes imaginar completamente la gráfica. Esta herramienta te va a ser útil porque si tú tomas valores específicos dentro de ese intervalo y te das cuenta que aplicando la derivada la función genera unas rectas que tienen en este caso una inclinación negativa y van creciendo, o sea, su inclinación va creciendo, se va aproximando a 90 grados, entonces te puedes dar una idea de que la función es decreciente, ¿sí? Esa sería otra cuestión. Entonces, para el caso de funciones que sean crecientes, sería algo semejante. Es decir, tenemos una función que viene creciendo. ¿Cómo serían cómo serían las rectas conforme a la recta, conforme a la curva? Pues serían crecientes. Por supuesto, estaríamos pensando en rectas que vienen decreciendo, o sea, la inclinación viene decreciendo, ¿sí? Hasta llegar a un cierto punto en donde vienen de 90 grados hacia 180, pero en sentido positivo. Vamos a ver un lema, ¿sí? En este momento y pasaremos a su demostración. Tenemos ya nuestra proposición y dice lo siguiente: sea f definida en un intervalo a, b, cerrado, y diferenciable en el mismo intervalo, pero abierto, ¿sí? Tal que para toda x en el abierto, donde f de x' mayor a 0, es mayor a 0, entonces f es creciente. ¿Cómo crees que podemos hacer la demostración de esto? Nos están diciendo que la función hay que probar que es creciente y que las derivadas, es decir, la pendiente de la derivada, perdón, de la recta tangente, en este caso, es positiva. ¿Qué tenemos que hacer? Para hacer la demostración, por hipótesis, tenemos que f' de x es mayor a 0 para toda x en el abierto.
A, B, ¿sí? Teniendo en cuenta que f es diferenciable. Ya que tenemos esto, por el teorema del valor medio, ¿sí? ¿Qué nos estaría indicando esto? Recuerda lo que dice el teorema del valor medio, ¿sí? Tenemos en un intervalo, la función es diferenciable, es continua entonces, ¿sí? Y tenemos un intervalo a, b, es continua en el cerrado también. Tenemos que ver que dada una recta, ¿sí? Que vaya del punto a, f de a, ¿sí? Al punto b, f de b, vamos a encontrar un punto X o un punto C, ¿sí? Entre A y B, tal que ¿qué? Tal que en ese punto, bueno, mejor más bien quedaría por aquí, este punto C, llamémoslo C', pero no lo vamos a usar. Trazando una recta sería paralela, ¿sí? A este... ¿Y cómo sabemos que esta es paralela a esta? Por la inclinación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada f' de x, en este caso en C, ¿sí? Es equivalente a ¿qué cosa? Al límite cuando ¿no? Pero el teorema del valor medio nos dice que hay otra recta que sería en este caso L1 y este es L2. L2 es la recta tangente en el punto C y L1 es la recta que corta a la curva en f de A, en A, f de A y en B, f de B. Entonces lo que decía era que f de B menos f de A, ¿sí? Entre B menos A era equivalente a f de C, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir a partir de aquí que f' de C es igual a eso, a B menos... Bueno, a ver, permítanme un momento. Entonces, por el teorema del valor medio que tenemos, vamos a escribirlo porque no lo he escrito. Ya lo dije, pero no lo he escrito. Por el teorema del valor medio, sabemos que como f es diferenciable, en este caso en a, b, es continua en a, b, ¿sí? Al ser diferenciable es continua, ¿esto qué implica? También tenemos un C en el intervalo abierto a, b, tal que, ahora sí, f de C es equivalente, f' de C es equivalente a f de B menos f de A entre B menos A, ¿sí? Y teniendo en cuenta que A es menor estricto que B. Con esto estamos garantizando, en primer lugar, que esto sea positivo, en segundo lugar, que sea distinto de cero. Ahora, ¿qué es lo que te viene a la mente? Como esto ocurre, para todo x se está presentando entonces que f' de C también va a ser mayor que 0, ¿sí? Dado que C está en el intervalo abierto. Por lo tanto, vamos a tener, esto va a implicar, sustituyendo, que f de B menos f de A entre B menos A es mayor a 0. Por otro lado tenemos, esto va a implicar dos cosas. Por un lado esto sabemos que es positivo, entonces A es menor que B, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué va a implicar? Que f de B es mayor que f de A, ¿sí?
Y como esto se cumple para la definición de función creciente, ¿sí? Y esto ocurre para toda x, entonces f es creciente en a, b. Esto lo podemos aplicar para una función decreciente, o sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que, pues, lo único que tenemos que hacer es cambiar las desigualdades y decir aquí que en vez de creciente es decreciente, ¿sí? Volvemos con el siguiente teorema. Vamos a continuar ahora con el siguiente teorema, que vamos a denominar el teorema del criterio de la primera derivada. ¿Qué es lo que dice nuestro teorema? Dice, tenemos una función f en un intervalo cerrado, definida en un intervalo cerrado, donde f es diferenciable en el abierto y continua, en el cerrado. Ahora, vamos a tomar un c en a, b y vamos a ver que si es un punto crítico y además, por un lado, si es el caso que f' de x es mayor a 0 para toda x entre a y c, y resulta que f de x es menor a 0 para toda x entre c y b, entonces f tiene un máximo local. En el caso de que sea f de x menor a 0 para toda x entre a y c, y f de x sea mayor a 0 para toda x entre c y b, entonces f tiene un mínimo local en c. Si se llega a dar la ocasión en donde tenemos f de x mayor a 0 para toda x en el intervalo no a, b, sino a, c, y es el caso que también f' de x es mayor a 0 para toda x entre c y b, entonces f no tiene máximo local, pero es el caso análogo para cuando ocurre que f' de x es menor a 0 en ambos intervalos, ¿sí? Entre a y c y c y b, en ese caso f no tiene mínimo local. ¿Sí? O sea, no podemos definir el máximo ni el mínimo, porque lo que estaría ocurriendo sería algo parecido a esto. ¿Sí? Entonces, la función es positiva, 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 y luego decrece, luego se vuelve a ser positiva, positiva, positiva. Y bueno, esto me da una función creciente. En el otro caso sería una función decreciente. ¿Sí? Ya sé qué es lo que estás pensando en el punto de inflexión, pero no vamos a hablar en este video todavía del punto de inflexión. Lo vamos a dejar para el siguiente o el próximo video, ¿sí? En este caso lo que nos queda por ver es qué ocurre en esta situación. Si estamos viendo, vamos a verlo gráficamente, nos están diciendo que la función en el intervalo, en este caso, vamos a verlo así, a, b, y este c, y estamos viendo que para toda x que tomemos f' de x en ese punto, ¿sí?, es mayor a 0, entonces la función es creciente, por supuesto. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva esto? Pues lógicamente por el otro lado va a ocurrir lo contrario. Tenemos un punto x y esto nos da una inclinación negativa, una pendiente de valor negativo, nos dice que la derivada en ese punto es negativa. Por lo tanto, de esto, y esto lo sacamos del
de la proposición anterior y de su análogo, ¿sí? Con respecto a donde f es decreciente, entonces podemos argumentar lo siguiente. En la demostración, por hipótesis, o sea, vamos a demostrar 1, entonces por hipótesis, ¿qué tenemos? Por hipótesis tenemos que f' de x es mayor a 0 para toda x en a, c, y f' de x es menor a 0 para toda x en b, c. En el primer caso, en este primer caso, f es creciente por la proposición anterior, ¿sí? Tal que f de x es menor a 0, es menor que f de c, ¿sí? Para toda x en a, c. Y por esta circunstancia, entonces, así, f de x también es menor, ¿sí? Porque en este caso sería decreciente, ahora, perdón, sería f de c es mayor a f de x, ¿sí? Por lo tanto, esto es para toda x déjenme hacerlo más pequeño, es f de c es mayor, a f de x, y esto es para toda x en el intervalo c, b. ¿Esto qué va a implicar? Esto lo único que va a implicar es que, si estás viendo, f de c es mayor y f de c es mayor. Por lo tanto, estamos viendo que esto pasa para toda x en el intervalo a, b. Entonces, por lo tanto, para toda x en el intervalo a, b, en el abierto, veámoslo así, f de c es mayor que f de x. Por lo tanto, f tiene un máximo en C. La demostración para 2 es totalmente análoga, ¿sí?, a 1, ¿sí? Y la demostración para 3, esa se te va a quedar de tarea, no es tan complicado, es más o menos entender qué es lo que estamos haciendo aquí, es aplicar el mismo criterio, y a la conclusión a la que llegas es que para el caso en donde esto ocurre, ¿sí?, esto ocurre para estos dos intervalos, entonces llegas a que no puedes decidir que tienes un punto máximo en este caso, o un punto mínimo en el contrario. O sea, en el caso en que f de x sea menor a 0 para los dos intervalos, ¿sí? Volvemos con el siguiente teorema. Nuestro siguiente teorema lo vamos a definir, o bueno, se define como el teorema del valor medio de Cauchy. Vamos a tomar dos funciones continuas en el cerrado, ¿sí?, y estas mismas funciones f y g son diferenciables también por hipótesis en a, b abierto. Entonces existe un x o un c en a, b tal que
f de b menos f de a multiplicado por g' de x es igual a g de b menos g de a multiplicado por f' de x. Vamos a tomar aquí, para hacer la demostración, una función h definida en el cerrado, ¿sí? Y la regla de correspondencia de la función h va a ser definida como f de x por g de b menos g de a menos g de x por f de b menos f de a. Ahora, si x es igual a, entonces cuando evaluamos a en h, nos queda f de a por g de b menos g de a menos g de a por f de b menos f de a. Hacemos las multiplicaciones, hacemos las operaciones, lógicamente multiplicamos este con este y este con este, ¿sí? Entonces nos queda f de a por g de b menos f de a por g de a. En el otro caso me queda menos f de a por f de b, perdón, menos g de a por f de b más g de a por f de a. Ahora, si se dan cuenta, estos dos y estos dos no tienen ningún problema, donde vamos a tener f de a multiplicado por g de a, ¿sí? Es negativo, y g de a por f de a es positivo, por lo tanto se hace 0, nos quedaría f de a por g de b menos g de a por f de b. Si hacemos la misma operación sustituyendo por b en h, nos va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Puedes hacer la operación si tienes alguna duda y vas a llegar a esto. Entonces, ¿a qué vas a llegar? Vas a llegar a que h de b es igual a h de a. Entonces, dado que también a partir de aquí estamos usando la función f y la función g y ambas son continuas y ambas son diferenciables, entonces h es continua y diferenciable en el intervalo cerrado y diferenciable en el abierto. Bueno, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que sigue? Bueno, entonces tomamos una x y derivamos h de x, ¿sí? Pero también por el teorema de Rolle sabemos que h de x' es igual a 0. Entonces, lo único que hacemos es sustituir h de x por 0, ¿sí? Y lo que vamos a tomar es este valor de aquí y lo vamos a pasar para el otro lado, donde nos quedaría f de b menos f de a por g' de x igual a f' de x por g de b menos g de a. Con esto queda concluido de momento la demostración de este teorema, ¿sí? Regresamos con el siguiente teorema. Ya nos encontramos aquí con nuestro último teorema del día de hoy, de este video, ¿sí? Y dice lo siguiente: sean f y g dos funciones definidas en el cerrado a, b y diferenciables en el abierto a, b, tales que para algún x0 en el cerrado a, b, f de x0 igual a g de x0 es igual a 0. Y donde el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x es igual a 0 y el límite cuando x se aproxima a x0 de g de x es igual a 0 y existe el límite cuando x se aproxima a x0 del cociente entre f' de x y g' de x. Entonces existe, esto es lo que tenemos que demostrar, que existe el límite cuando x se aproxima a x0 del cociente de f de x entre g de x y la equivalencia entre el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x entre g de x, que es equivalente al límite cuando x se aproxima a x0 de f' de x entre g' de x.
Por hipótesis, vamos a tomar el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x' entre g de x'. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Como este límite existe, ¿sí? Este de aquí, entonces, por un lado, f y g no necesariamente están definidos en x0, ¿sí? Porque mira dónde estamos tomando x0. Estamos tomando x0 en el cerrado, por supuesto. Entonces, al tomar x0 en el cerrado, estas dos funciones pueden ser diferenciables en el abierto, por supuesto. Son continuas también aquí, ¿sí? Pero ¿eso qué implica? Que x0 puede ser a o puede ser b, ¿sí? Entonces, el límite ahí existe, pero estas funciones f' de x y g' de x no necesariamente están definidas en x0, ¿sí? El límite puede existir, pero eso no quiere decir que esto ocurra. Ahora, también va a ocurrir que existe un delta, o sea, podemos tomar un delta alrededor de x0, tal que para toda x en el intervalo, en la vecindad de radio de x0, ¿sí? g' de x es distinta de 0, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? Por esto. Dado que el límite existe y el cociente está definido, ¿sí? Entonces g' de x en este intervalo es distinta de 0, por esto, ¿sí? Entonces, dentro del intervalo, vamos a tomar el intervalo x0 más delta, ¿sí? Y ahí vamos a tomar una x. Vamos a darnos cuenta que podemos aplicar tanto el teorema del valor medio, ¿sí? Tanto el teorema del valor medio de Cauchy, o sea, podemos aplicar los dos teoremas. Como se da eso, entonces, y esto se da para f y g en ambos casos, entonces, por el teorema del valor medio, existe una y en el intervalo x0, x0 más delta, tal que g de y es distinta de 0. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Tú te preguntarás. Pues si recuerdas el teorema del valor medio, lo que nos dice, en este caso sería, observando esto, sería g de x0 más delta menos g de x0, ¿sí? Tomándolo así. Y esta y que está adentro sería equivalente a sería equivalente a g' de y multiplicado ¿por qué? Pues por supuesto, x0 más delta menos x0, que esto me da delta, entonces sería delta ahí, y como puedes observar, podemos ver que este término de aquí será positivo. Dado que esto es positivo y delta es positivo, al pasar delta para acá va a ser positivo, ¿sí? Estrictamente. Entonces, en ese caso, por otro lado, ¿qué vamos a tener? Si estamos afirmando que g de y es distinta de 0, ¿por qué? En este caso, g de y es distinta de 0, ¿sí? Porque si es el caso que g de y no es distinta de 0, entonces existiría una x', ¿sí? Por ahí, tal que g de x' sería 0 y la derivada sería 0. Por lo tanto, ¿eso a dónde me llevaría? Me llevaría a que g de y sería 0 también.
¿A dónde voy con todo eso? Esto sería a que G' de Y sería 0 también. ¿Sí? Por lo tanto, eso estaría en contraposición con el teorema del valor medio. Por ello concluimos que G de Y es distinto de 0. Ahora, por el teorema del valor medio de Cauchy, tenemos que f de x menos f de x0 por G' de Y es igual a f' de Y por G de x menos G de x0. Sabemos que f de x0 es 0 y G de x0 es 0 por hipótesis. ¿Sí? Entonces, estos los quitamos y nos queda f de x por G' de x por G de prima de Y y f' de Y por G de x. Entonces, despejamos G de x, ¿sí? Para acá y G de Y la despejamos para acá. Entonces nos queda f de x entre G de x equivalente a f' de Y entre G de Y. Si aplicamos el límite cuando x se aproxima a x0, también vamos a ver que para y, si se aproxima a x0, vamos a ver, que si x se aproxima a 0 en el intervalo que estamos tomando, entonces y también se aproxima a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a implicar? Que si yo sustituyo x por y, me va a quedar entonces que el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x entre g de x, esto va a ser igual al límite cuando x se aproxima a x0 de f' de x entre g' de x. Como este límite existe, entonces este límite existe. Con ello vamos a concluir nuestro trabajo del día de hoy, ¿sí? Ha sido extenuante, no es simple entender todo esto. Ya hemos avanzado mucho. Los conceptos aquí ya están todos aglomerados, ¿sí? Y es importante que revises con mucho cuidado el argumento que estamos dando. Cuídate y nos vemos en el próximo video.